Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. Hace un mes le instalamos una pantalla Android en el salpicadero al BMW de mi hermano. Os dejo el enlace del vídeo por aquí arriba y en la descripción. Este vídeo ha sido muy visto y súper apoyado, así que antes de nada quería agradeceroslo de corazón. Pero también ha generado muchas dudas y debido a ello vamos a analizar esta unidad y a intentar resolverlas todas. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. Antes de nada, aclarar que aunque esta pantalla es específicamente para los modelos E90 a E93, las hay para muchos otros modelos, tanto de BMW como de Audi o Mercedes, ya que el sistema es el mismo pero en cada caso está adaptado y es configurable para cada uno de ellos, lo que obviamente cambia las monturas para que encajen en su respectivo modelo. Dicho esto, vamos con el análisis. Algunas personas son reacias a este tipo de mod, ya que la calidad puede no estar a la altura de una marca premium como es BMW. Pero este es el único kit que se vende de este estilo. Personalmente pienso que la relación calidad-precio es bastante buena. Ya veis que los acabados están muy conseguidos y el aspecto final es como de fábrica. Aparte, no quita campo de visión ni hace ruidos de piezas sueltas. El inconveniente principal reside en que hay que agujerear el salpicadero y si algo sale mal habría que cambiarlo entero. Un usuario me comentó que el mayor problema sería a la hora de vender el coche, ya que nadie querría una instalación de este tipo con un boquete en el salpicadero. Y en parte puede tener razón, pero claro, habrá gente que piense así, pero habrá otra mucha gente que piense al contrario y que vea esta pantalla como un plus. Este kit, según el fabricante, vale para los modelos E90, E91, E92 y E93 con salpicadero plano, ya que hay algunos modelos que ya tienen pantalla incluida en el salpicadero. Para estos casos hay otro modelo que usa el mismo sistema y que simplemente hay que sustituir por la pantalla original. En la descripción tenéis los links del producto. El precio en el momento de grabar este vídeo es de $400, unos 350 euros al cambio, pero aquí en España mi hermano tuvo que pagar aduanas, otros 40 euros. Tened en cuenta este detalle. Y por cierto, respondiendo a una duda de un usuario, es indiferente el tipo de transmisión que tenga el coche, no influye en la instalación, así que no importa si es automático o manual. Vamos a verlo en más profundidad. Lo primero, hablemos de las especificaciones. Este sistema ofrece una pantalla ultra wide de 10.25 pulgadas con sistema Android 7.1.1 Nougat, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Posee en un lateral un puerto de tarjetas micro SD para aumentar el almacenamiento o para reproducir contenido. Estas especificaciones son suficientes para mover el sistema y dedicarse a reproducir contenido multimedia. Para los que dudéis si es fluido o no, aquí podéis ver cómo responde al táctil. Y a lo largo del vídeo veremos el tiempo de respuesta en general. En el tema de arranque tarda apenas 30 segundos, pero sí que puede llegar hasta un minuto en triangular y posicionar bien el GPS. Y en alguna ocasión quizás tengáis que estar en movimiento para ello. Esto no es problema para la cámara trasera si habéis instalado una, ya que esta característica es independiente al propio sistema, pudiendo usarla desde el momento en que arrancamos. Aquí vemos que podemos utilizar la cámara mientras está iniciando el sistema. Al ser un sistema Android sí que le podemos instalar cualquier aplicación, ya que tiene Google Play Store, pero os recomiendo que no abuséis de esto, ya que al solo tener 2 GB de RAM, el instalar muchas apps puede influir en la fluidez del sistema. El tener esta pantalla instalada no os inhabilita la radio original, al contrario, para que suene debemos poner la salida AUX. Si queréis escuchar un CD, la propia radio o el Bluetooth de serie, seleccionando la salida correspondiente seguirá funcionando como siempre. Y los mandos en el volante funcionarán tanto en estas salidas como en la propia pantalla. Vamos a ver ahora la interfase y el menú.
en el cual podemos desplazarnos tanto deslizando el dedo como por las flechas de los laterales y a través del eDrive, que veremos más adelante. En la parte superior tenemos la barra de notificaciones, que es como la de cualquier móvil, donde podemos ir a la pantalla principal, ver las conexiones activas, ver y cerrar las aplicaciones abiertas y volver atrás de cualquier menú. Aparte, si deslizamos hacia abajo tenemos las opciones para activar o desactivar diferentes funciones tales como la Wi-Fi, ajustar el brillo, hacer una captura de pantalla, ir a los ajustes, y apagar la pantalla. También tenemos un apartado de notificaciones. Volvemos con el menú principal. En la primera página tenemos música, navegación y Bluetooth. Abrimos música y vemos los controles para manejar los diferentes archivos de audio que tengamos. Si pulsamos aquí nos da a elegir de dónde podemos importar la música, ya sea del propio dispositivo, de una tarjeta microSD o de un USB. En navegación abrimos el navegador GPS, el cual se puede elegir el que queramos desde los ajustes principales, luego lo veremos, y el menú de Bluetooth. Aclarar que no podemos configurar el Bluetooth de la pantalla, con lo que no podemos conectar dispositivos desde aquí. Lo que sí podemos hacer es conectar el móvil u otro dispositivo a la pantalla. En la segunda página tenemos vídeo, que es exactamente igual al menú de música, pero con archivos de vídeo, con una única diferencia, que es este botón, el cual nos permite ver el vídeo en una ventana emergente que siempre se quedará en primer plano mientras seguimos usando el sistema. Para volver al vídeo simplemente pulsamos 2 veces sobre la ventana y listo. Por cierto, un detalle que se me olvidó comentar de la barra superior es que si le damos al menú de aplicaciones abiertas podemos abrirlas en pantalla dividida. Simplemente arrastramos una hacia el lateral y luego elegimos la segunda aplicación en el otro lado. Después de vídeo tenemos Car Info, el cual nos sale este reloj, pero no nos da ninguna lectura, ya que esto es para entrar en el sistema original de BMW. Recordamos que este sistema es utilizado para varios modelos diferentes, así que si ya teníamos una pantalla, aquí podremos entrar en la interfase original. Y por último en esta página tenemos navegador web, para, como dice su nombre, entrar en páginas web. En la tercera página tenemos File Manager, que es el explorador de archivos, donde podemos ver los archivos por carpetas o por tipo. Tacógrafo, que nos abre un sistema ADAS, que es Sistema Avanzado de Asistencia de Conducción por sus siglas en inglés, el cual lo que haría sería grabar vídeo y sonido mientras conducimos si tuviésemos la cámara instalada, que para ello servía el otro cable de RCAs que no instalamos. Es aquí donde conectaríamos una cámara para la grabación. Vamos a hablar de este cable un poco, ya que no lo hice en el vídeo de instalación. Con este cable podríamos conectar varias cosas como la cámara de grabación, un micro para grabar el sonido, que ojo, no es lo mismo este micro que el de manos libres. Aunque no tengamos este cable, sí que tenemos manos libres y podemos hablar sin problemas por teléfono. Después tenemos unas conexiones de vídeo y audio para conectar cualquier entrada como una videoconsola o un DVD. Y por último, 2 salidas de vídeo para, por ejemplo, conectar 2 pantallas en el reposacabezas y duplicar la imagen de la pantalla principal.
Así que este cable nos daría todas estas opciones extra e iría conectado justo al lado de donde se conecta el eDrive. La siguiente opción del menú es Dashboard, que nos da la información del cuadro de instrumentos en digital. Vemos la velocidad, las revoluciones, si tenemos el cinto o el freno de mano puesto, temperatura exterior y consumo. La última página contiene telefonía por internet, que es un acceso directo a la aplicación Easy Connection, la cual es para conectar tu móvil de manera remota a la pantalla. Luego hablamos de ello. Aplicaciones, donde tenemos todas las apps instaladas. Es desde aquí donde accedemos al aux-in si tenemos conectado una consola o fuente de vídeo. Y como veis, aquí tenemos la Play Store para instalar lo que queramos, aunque os recuerdo que no os recomiendo saturar el sistema de apps. Y por último, configuración, donde podemos configurar diferentes parámetros. Aquí en sistema es donde os dije que podemos elegir qué navegador GPS u otra app se abrirá por defecto en el apartado navegación. Luego podemos elegir idioma, configurar la hora, ajustes de sonido, ajustes de cámara trasera, que nos da a elegir entre una original, un sistema 360 o una genérica, y aparte ajustar si queremos la vista normal o en espejo, ajustes generales, que son como los ajustes de una tablet, y por último la información del sistema, donde podemos restaurar los valores de fábrica, entre otras cosas. Como veis, hay dos botones de ajustes. El segundo es para resetear de fábrica el sistema, pero el primero nos servirá para personalizar el propio sistema. Lo explicaré más adelante. Ahora vamos a ver cómo conectar el móvil, ya que podemos utilizarlo de manos libres como reproductor multimedia externo y a su vez manejarlo remotamente desde la pantalla. Primero, lo más sencillo, por Bluetooth. Simplemente conectamos la pantalla desde el móvil como conectamos cualquier otro dispositivo. Buscamos en Bluetooth y una vez nos aparezca la pantalla conectamos y listo. Ya podemos acceder al menú Bluetooth que estaba en la primera página. Aquí ya veis que podemos hacer y responder llamadas, ver nuestra agenda e historial y, como no, escuchar lo que esté sonando por el móvil a través de BT Music. Mi hermano lo que hace es poner el Spotify en su móvil y escucharlo a través de la pantalla, ya que se quedará sonando en segundo plano mientras utilizamos otras funciones del sistema. También podéis instalar el Spotify en la pantalla, pero de igual manera necesitaréis una conexión de datos, lo que nos lleva al siguiente punto. A la vez que conectamos el Bluetooth a la radio, también tenemos el móvil configurado con una conexión compartida para que el sistema se conecte a ella, ya sea por Wi-Fi o por USB, y comparta los datos del móvil, con lo que podemos bajar apps y usar aquellas que requieran conexión. Simplemente compartimos internet desde el móvil y nos conectamos a la red Wi-Fi generada desde la pantalla. Gracias a esto pusimos el Google Maps como navegador GPS, que nos parece mucho mejor que los que vienen de serie. Y por último, también podemos duplicar la pantalla de nuestro móvil en el sistema. Esto se hace a través de la app Easy Connection, que tiene el acceso directo en el menú principal, como os dije. Era el icono de telefonía por internet. Para configurar los dispositivos, primero tenemos que conectar el móvil a través de USB. En caso de iPhone, por Wi-Fi. Vemos que también tenemos la opción de hacerlo por Wi-Fi en Android, pero la primera vez que lo hagamos nos pedirá igualmente que lo hagamos por cable. Así que conectamos el cable y nos pedirá que activemos la depuración USB. Para ello vamos a ajustes, acerca del teléfono, información de software, y en número de compilación le damos varias veces hasta que desbloqueemos el menú de desarrollador. Vamos atrás y justo debajo nos aparecerá. Aquí buscamos y activamos depuración de USB.
Ahora ya podemos conectar el móvil y aceptar. Acto seguido el sistema nos pide que nos bajemos el Easy Connection. Lo buscamos e instalamos. Y una vez terminado abrimos y ya tendremos el móvil duplicado en pantalla. Abriéndose esta interfase que no es otra cosa que el propio Easy Connection desde el móvil. Como veis, podemos manejar el móvil como si fuera la pantalla. Por último, vamos a ver los controladores externos, como el eDrive y los mandos en el volante. El eDrive es muy simple. La rueda es para movernos en los menús y submenús principales. Para entrar, pulsamos el botón central. Para volver atrás, el botón Back. Y para ir al menú principal, desde cualquier sitio, el botón Menú. Options para ir directos a configuración. Nav, obviamente para abrir el GPS, y Tel para ir al marcador telefónico. Pulsando los botones Media y Radio sale el reloj que nos salía al meternos en Car Info. Así que son botones pensados para funcionar con coches que ya tenían una pantalla instalada de serie. Así que en este caso tenemos dos botones inservibles y no configurables. La calidad de este eDrive deja que desear, al contrario que la pantalla se nota de baja calidad. Aunque sus teclas sean retroiluminadas y la rueda responda a la perfección, los botones hay que pulsarlos bien para que respondan, y esto puede llegar a ser molesto a veces. Pasamos a los mandos al volante. Muchos preguntan si funcionan y la respuesta es que sí. Como vemos, nos sigue subiendo y bajando el volumen y también nos cambia de canción si estamos en música, vídeo o alguna app compatible, como por ejemplo YouTube. El botón del aire acondicionado sigue funcionando y si le damos a Source nos cambia como siempre la entrada de audio en el sistema original, pasando a radio, CD o AUX y pudiendo manejar el volumen y el cambio de canción también desde estas otras fuentes. La única tecla que no funciona es la del botón del teléfono, pero es porque no tenemos la unidad original instalada. Y por último, si le damos a la tecla de voz, nos abre el navegador GPS en la pantalla. Una cosa más, este sistema viene con varias interfaces dependiendo del vehículo al que vaya destinado. Ya que este es para montar en BMW, viene por defecto esta interfase, pero si vamos a estas opciones podemos configurarlo. Recordad que la segunda era para restaurarlo de fábrica, así que pulsamos sobre la primera tecla. Nos pide una contraseña que suele ser 1314 y acto seguido nos saldrá un menú para configurar las características principales del sistema. De BMW tenemos algunas. La que acabamos de ver es la Evo ID6, pero tenemos la NBT, la Evo y la Evo New para elegir. Incluso podremos poner interfaces de Audi o Mercedes. Una vez que la elijamos, apagamos la radio y dejamos que se resetee y listo, que para ello deberemos sacar la llave y esperar unos 30 segundos antes de volver a introducirla. Con esto ya hemos cambiado la interfase, que funcionará igual pero con aspecto diferente.
Por cierto, en el menú de la izquierda tenemos la opción Display Logo, que es para cambiar el logotipo de arranque. Podemos elegir entre algunos disponibles. Hay que tener cuidado con lo que se toca, así que no recomiendo entrar en ninguna otra parte del menú si no se sabe qué se hace. Así que mucho cuidado. Y esto ha sido todo, chicos. Espero haber solventado todas vuestras dudas y haber sido de ayuda. No olvidéis dejar vuestro like si os ha gustado y suscribiros para estar al tanto de las novedades del canal. Recordad que atiendo mensajes y cuestiones a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo.